En ese tiempo, ese día me llevaban para maternidad y ahí por la Universidad Nacional, este, por ahí pasamos cuando vimos la balacera. Pero nosotros llevábamos una mantilla para que nos dejaran pasar, ¿verdad? Y pasamos. De ahí fue la otra, ya a saber en qué año. No, fue en el 11 de noviembre fue la ofensiva. Ahí fue que yo perdí todo, pues, porque no solo yo, ¿verdad? Sino que la mayoría de la gente nos robaron todo. Yo tenía comedor y todos se llevaron. Y así como perdí yo, perdieron mucha gente sus ¿cómo se llama? Sus cereales, venta de cereales, venta de queso, en fin, todo se llevaron. En enero del 81 hay una concentración masiva en las calles de San Salvador, desde la Universidad Nacional hasta el Hospital Rosales, del Hospital Rosales hasta el Salvador del Mundo y de ahí hacia la otra zona del Cucatlán. Eran miles de gente celebrando la unidad de los grupos guerrilleros que en los años 70, ¿verdad?, se dieron a conocer con sus acciones, y se forma lo que empezamos a conocer como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En ese tiempo sí, ¿verdad? Yo estaba muy pequeña, ¿verdad? Sí, se oían de que yo lo que recuerdo es cuando decía que estaban matando a los sacerdotes, cuando que morían varios sacerdotes y yo sí tendría como unos 10 años que no entendí por qué, ¿verdad? No entendí por qué. Ya en el marco de ese iba, se veía que mataban personas, o sea, a uno nada le explicaban, ¿verdad? Entonces en ese transcurso no se entendía, ¿verdad? Solo decían que porque ideología. Yo era una adolescente, yo vivía en el hogar de mis padres, bueno, aún lo vivo. Esa noche mi papá estaba cenando mi papá y ese día recuerdo yo que mi hermano mayor que mí estaba en unos preparativos con el hecho de una excursión, ¿verdad? Era un joven aún y en ese caso pues de repente mi papá escuchó rumores de que mexicanos, no sé qué parte de aquí de San Salvador, se había metido la tropa, decía él. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó en una noche a las 9 de la noche. Fue un día, parece que un día, no sé si era un viernes o un sábado, no sé. La cuestión de que al día siguiente, en la madrugada, se escucharon todos los helicópteros, Soyapango, los helicópteros, y en ese caso los helicópteros se oían como borbandeo una famosa vaca, una vaca que le decía bien horrible el sonido y se miraban los tizones así en los techos. Bueno, realmente fue muy traumante para cada uno de nosotros. Para entonces yo tenía la edad de 8 años. 8 años, yo vivo acá en la zona, pertenece a Tonacatepeque. Realmente la colonia donde vivo actualmente, ya tengo como 43, 45 años de estar viviendo en esa colonia. En la colonia donde yo vivo queda como un hoyo. Alrededor están los cerros de Guazapa. Entonces realmente se vivió muy cerquita, se podría decir, ¿verdad? Todo ese conflicto, donde nosotros pues no había a veces ni luz, toque de queda.
teníamos que ir a lavar porque allá hay cerca ríos alrededor, entonces teníamos que ir a lavar al río la ropa, pero cuando sentíamos que ya estaba calmado un poquito con mi mamá, me llevaban con los guacales de trastes, ropa, íbamos a bañarnos porque quitaban el agua, no había luz, se arruinaba la comida, aparte de que la economía pues fue muy difícil para entonces. Un vecino venía de allá del volcán, porque allá tenía él, tenía milpa. O sea, él ahí trabajaba en la finca de aquí del volcán. Y venía como a de las 5 de la tarde. A esa hora venía siempre. Cuando vino aquí a la casa y dijo, don Irineo le dijo, ay, meta su carrito, le dijo, porque mire, a mí me han dado tiempo para que llegue a mi casa, le dijo. ¿Verdad? Los terroristas. Entonces, cuando el señor llegó ahí a la grada, porque ahí es donde él vivía, y él metió el pico, y ya cuando él que mete el pica y cuando se vieron los bombazos en la calle y botaron postes y en eso ay nosotros bien afligidos aquí y botaron postes y las bombas pues. Ya habían matado a Monseñor Romero, que eso fue uno de los golpes más fuertes que nos dejó todos esos años de odio en El Salvador, ¿verdad? El asesinato de Monseñor para mí fue realmente de un impacto que hasta el día de hoy nos afecta. En enero del 81 se da esta actividad. Mi esposo y yo fuimos a esa actividad y ahí ya se veía venir cómo sería de violenta esta guerra. Pasaron en helicóptero, en aviones privados, avionetas con las que riegan algodón y eso. Pasaron gaseándonos, ¿verdad? A toda esa gente. Eso largo, desde el 80, yo estudiaba en el Morazán, en el tercer ciclo Morazán, que lindaba entre la Universidad Nacional y ese instituto, ahí por la España, no sé, por ahí. Entonces, sí, se oía que allí que llegaban a matar, que decían que los policías que mataban a los que estudiaban, que no podían estar estudiando, ¿verdad? No podían estudiar. Y sí, se oía cuando disparaban, cuando habían metralletas, y nosotros allí en ese instituto. Estamos hablando de que yo tenía ya empezando séptimo, octavo, noveno, el séptimo. Entonces, y llegaban los de la universidad, jóvenes de la universidad que llegaban a hablarnos a nosotros, ¿verdad? Como cipotas, ¿verdad? De que nos uniéramos a los grupos, a los grupos nos decían, y nosotros decidíamos qué grupo, y habían varios grupos que ya se habían organizado, estaban, los que alcancé a una organización que se llamaba FAPU, otra organización que se llamaba, entonces el FMLN, tantas organizaciones de jóvenes universitarios. Allí fue cuando se iba entendiendo, ya a medida que uno va creciendo, va entendiendo el porqué de la guerra civil, que había gente que no sabía por qué estaba peleando, ¿verdad? En esa época. Pero ni nosotros no entendíamos, pues yo nunca entendí eso. Pero en ese transcurso, habían días en que a nosotros como estudiantes de ahí del instituto nos llegaba a sacar la Cruz Roja, porque cuando los atacaban a los universitarios,
nosotros no podíamos salir porque hacían cercos militares. Todo lo de la universidad, hasta la escuela España, hasta el Morazán, todo era cercos militares que hacían. Entonces, y se oía cuando estaban ametrallando a la universidad. Nosotros nos poníamos bien histéricas, cipotas estábamos hablando de cipotas de 13, 14, 15 años, porque solo noveno grado había allí, séptimo, octavo y noveno en el Morazán. Entonces nos tirábamos al suelo, los maestros nos tiraban al suelo a esperar que pasara. Ya habían cerrado lo que es las colonias, ¿verdad? Ya habían los de la izquierda, los guerrilleros, ya habían entrado a mi colonia. Y mi hermano, en ese caso mi hermano, que era un poco mayor que mí, se fue corriendo. Y mamá le decía que no lo dejara ir a la dichosa excursión. Y él era necio porque iba para la playa de un taller donde él trabajaba. Y mi papá le dio permiso. De ahí la cosa se puso peor, se oían balazos. Y entonces mi mamá le dijo de que le fuera a traer ese muchachito. Salió mi papá corriendo desde la casa, de la colonia. Vivieron una tensión horrible porque no la encontraba y en toda la calle estaban los guerrilleros fumando y le dijo de que para dónde iba, y le dijo de que seguir a su hijo. Entonces vino a mi papá y le dijo de que él a buscar a su hijo iba. Entonces le dijeron de que era un cipotillo chiquito, le dijo sí, con una mochila, ya le íbamos a dar su escopetazo, nadie que le iba a dar su granada, le dijo, porque pensamos que era soldado, le dijo. Entonces le dijo, no, él es mi hijo. Total de que lo trajeron, ya como eso del aceite, venía apareciendo él con mi hermano, pero pasaron una crisis horrible. Realmente es muy difícil porque yo quedé traumada. Pasé una situación bien difícil para entonces. Algo muy impactante para un niño, pues realmente, y que nunca se olvida. Porque como le digo, nos tocaba ir a lavar a los ríos y a veces lavando estábamos con mi mamá cuando pasaban los aviones o helicópteros con sus metralladoras. Entonces eso le queda a uno desde pequeño grabado en su mente, los disparos y todo, y bombas, en fin, que menos mal que en esos ríos, allí por Guazapa, hay como cuevas alrededor. Entonces nos teníamos que meter en esas cuevas para refugiarnos de los disparos que nos podían caer, porque cuando dicen a correr, pues por todas partes, igual en las noches, en la parte de atrás de la casa, pues se veían los rifles y todo. Incluso pasábamos bastante tiempo comí abajo de la cama. Es bien difícil porque uno acostado abajo de la cama, estar comiendo porque los disparos aquí, allá, peligro que en el techo la duralita se quebrara, en fin, muchas cosas. Cuando sentimos, ya los teníamos en la puerta, ya disparando para allá, pues disparando. Pero ellos no disparaban a las casas, sino que al aire. Y se tiraron porque entonces todavía no estaba esa San Alberto. Por ahí, por ese barranco, y fueron a dar al Arenal para que la gente no saliera, ¿verdad? Y atacara al ejército, ¿verdad? Pero fue terrible. Recuerdo cuando la marcha camina y caminamos con la gente entre cantos y bullicio's y alegría, y al llegar al Palacio Nacional empiezan a hacer un ataque a la manifestación. Logramos escaparnos de milagro, pues corrimos, nos escondimos. Entonces, te podría contar como varios sucesos, ¿verdad?, de la guerra, pero me acuerdo que ahí comienza la guerra. Y son unos años de mucha represión. Yo trabajaba en una ONG que trabaja en comunidades. Yo atendía comunidades de Soyapango, de Santa Tecla, y con trabajo con jóvenes también, y con juntas directivas, después que se llamaron ADESCO, ¿verdad? Y era peligrosísimo tener reuniones, había que tener mucho cuidado, mucho control, porque el ejército prohibió reuniones. Ya como en la tarde tenía que entrar alguien a sacar a todas esas muchachas, porque era solo de niñas. Llegaba la Cruz Roja a sacar unos momentos difíciles que vivíamos. Entonces todo esto como que nos enfermó a todos los que tenemos a esta edad ahorita.
Entonces de ahí yo me fui o sea, me mandaron cuando ya terminé el noveno, me mandaron a estudiar a Guatemala. El noveno grado lo estudié, el bachillerato lo estudié en Guatemala. Entonces esos 3 años yo ya viví hasta el momento en que mataron a Monseñor, hasta los 16 años, 15 años. De allí, porque como si estudiaba uno aquí, que decía que era bien difícil, que las organizaciones no querían a uno para que fuera a luchar, pero hasta esa época uno decía, ¿por qué va a luchar? O sea, no tenía idea uno por qué. Recuerdo una experiencia que tuve para entonces. Mi mamá me mandó a comprar, son pasajes, ¿verdad? En la colonia. Al siguiente pasaje, atrás de mi casa había la tienda. Me mandó a comprar como a las 6 de la tarde. Estaba algo, digamos, claro. Y cuando yo estaba comprando, no me habían despachado, empecé a oír la disparazón. Y yo no hallaba para dónde agarrar, porque la señora de la tienda lo que hizo es cerrar. Y todas las personas salieron corriendo y yo ni podía correr porque todas ahí, ¿verdad? En eso que ya iba a salir para el pasaje, cuando a un muchacho lo venían persiguiendo, disparándole, y él me pasó llevando. Y en esos pasajes hay gradas hacia abajo, así, y son bien empinadas. Entonces me recuerdo que él me pasó llevando, y cuando me pasó llevando yo caí abajo de las gradas. Y cuando caí abajo de las gradas, que en medio me pude levantar, vi que yo había caído a la par casi de él. Él estaba primero y después yo en el piso, pero a él sí lo mataron, le tiraron el disparo y me pasó llevando. Antes no me mataron, entonces fue traumante. Una faldita que andaba toda se me rompió, se me aflojaron 2 dientes de enfrente, menos mal que después se enduraron nuevamente, pero sí, yo no dormí toda esa noche. Me acuerdo que lloraba y lloraba, no me maten. En el 84 me volví a venir otra vez, que iba a estudiar en la universidad, y siempre se habían conflictos armados, ¿verdad? Ya después, me acompañé, o sea, me casé y ya tuve 3 niños pequeños. Pero sí, en ese tiempo yo vivía ya aquí en Ayutustepeque. En esa parte donde yo vivía está un cerro que se llama El Carmen y está Ayutustepeque. De allí bombardeaban a ese cerro y nosotros quedábamos cabal en una esquina donde vivía yo, el papá de mis hijos y yo, ¿verdad? Entonces nos decían, yo no sé si eran soldados o eran policías o eran del frente, los guerrilleros, no sé, que nos decían a las 5, 4 de la tarde, mire, se van de aquí, ya no van a dormir ahora aquí porque en la noche no saben qué va a pasar. Luego, mi mamá y mi papá empezaban a comentar de que mi mamá no podía trabajar, mi papá no podía trabajar, mi papá podía trabajar en los buses, era busero en aquel entonces, transportista, viajaba lo que es aquí mexicano. Entonces, todo congelado, ¿verdad? Y después el apagón de luz, después dijeron de que era un toque de queda, que nadie podía salir. A las 6 de la mañana se despertaba uno sin energía, sin agua potable, sin alimentación. Nos quedamos sin ningún sobreaviso porque no nos habíamos preparado con granos básicos. Los muy frijoles nos tocaban. Entonces, y nos acostábamos a las 6. No tenían que ver nadie, ninguna candela. Entonces, de ahí empezaron lo que somos los subversivos que le decía. Empezaron de mi colonia para arriba a buscar muchachos para que puedan abrir hoyos. Ellos realmente no conocían la colonia, había las que eran las trincheras. Habiendo trincheras, para que cuando entrara la Fuerza Armada, atacar. Enfrente de mi casa estaba uno que le dice el batallón Belloso, creo yo, donde ellos señalizaban.
De ahí, aquí mismo otra vez. Yo vendía, sacaba la plancha porque yo vendía pupusas aquí. Y se vendían. Y vengo con esta, metámonos todas porque así se oía que venían disparando bombas y todo. Y volvieron a meterse y se quedaron ahí parados, esperando a ver si les tiraban de allá para acá. Pero fue terrible ese momento. Fueron los tres. De ahí que no hicieron, pero las 3 veces sí. Las 3 veces sí nos afligimos nosotros. Porque otras veces se agarraban de allá de San Ramón para acá, para la Sacamil. De la Sacamil agarraban para San Ramón, así, tiraban. Y nosotros nos metíamos debajo de la cama, pues. Y los como eran de colchón, ahí nos metíamos, pero así es, así vivimos nosotros la guerra. Nos reuníamos 12, 15 gentes en la casa comunal, tratábamos de hacerlo abierto, con luces, puertas abiertas, pero llegaban los soldados y la gente tenía miedo porque quedaban señalados y que para qué se estaban reuniendo y de qué estaban hablando y que si estaban organizando algo contra el gobierno. Vivíamos muy reprimidos, muy asustados, pero a la vez fueron esos años de los 80 de un crecimiento enorme del FMLN, sobre todo jóvenes que ya renuncian a vivir en este clima de inseguridad, de represión, de miedo, y mejor se van a combatir. Hubo un día de que yo donde cocinaba cabal, miraba el cerro así y la ventana. Ese día yo preparando la comida y empezó el bombardeo, ¿verdad? Empezó el bombardeo y ya estábamos preparándonos para irnos, pero yo ya no cociné. Yo me vine, o sea, no cociné, nos venimos, que sí, cabal, y después volví a entrar a sacar otras cosas en el cuarto donde tenía la cocina. Cabal, la bala entró, que si yo me hubiera quedado allí, la bala a mí me hubiera entrado. Entonces eran los conflictos que tenía entre la guerrilla y la Fuerza Armada, ¿verdad? Pero los que sufríamos éramos nosotros, los civiles, que no teníamos nada que ver. Hasta esa época uno no decía por qué, ¿verdad? Cuáles son los ideales, pero no le explicaban a uno qué es el ideal que uno lleva, pues. Cuando yo hasta ahora comprendo que por qué Monseñor Romero decía, fue cuando él ya entró, entonces cuando Monseñor Romero empezó a decir que era la voz sin voz, ¿verdad? Porque los medios de comunicación no podían decir nada. Algunos subversivos no conocían dónde andaban, preguntaban si era la colonia Costa Rica, se miraban jóvenes que no conocían la zona. Yo diría que estábamos en tenía como 1990 o 90, por ahí. Ya para finalizar el conflicto. Sí, estaba en lo mejor del conflicto, que agarró apertura. Más pequeña empezaron eso, ¿verdad? De las preparaciones de las izquierdistas, pero eso lo viví en otra colonia, pero estaba más pequeña. Pero ya lo más que yo entendía en ese entonces, después que empezaron a saquear los super selectos, a saquear super selectos para que la gente se alimentara, porque todo estaba congelado. Luego entró la Fuerza Armada, fue lo que yo recuerdo, que estaba pequeña, pues entró la Fuerza Armada y empezaron a hacer en una colonia ahí aledaña por donde nosotros tenemos Los Ángeles, un hoyo así, como un pozo, y era donde estaban metiendo todos los muertos de los subversivos. Nadie podía expresarse que por qué peleaban y que había falta de empleos, no pagaban suficiente, o sea, tantas cosas que había que los que entendían eso, por eso se unían a los grupos, y más que todo los campesinos, porque también les quitaban su parte de su tierra o tantas cosas que además uno no entendía por qué, ¿verdad? Hasta hoy
Entonces, ahora, los medios de comunicación estaba entonces, me acuerdo solo una radio que le decían, radio Venceremos. Estaba otra radio que se llamaba, varias, pero como es de leer, y sí he leído, pero se me olvida. En ese tiempo también fue lo del mozote, lo del zumpul, o sea, tantas cosas que decía uno. La gente, en realidad la gente hubo un momento en que se enojó, pues. Fue muy traumante porque uno cuando está pequeñito, pues, y que le pasen tantas cosas a la vez, vivir todo eso, que no se puede ni comer, ni salir a la calle a jugar, porque del miedo, o si medio salía, la disparación y que venían los helicópteros y lo otro. Y aparte de eso, que el temor que uno vive de chiquito, de ver que no en mi familia, pero los vecinos y las personas de alrededor, tanto los del frente como la guardia, se llevaba a los papás o a los jóvenes que uno conocía para entonces uno se sentía como triste y con miedo, se van a llevar a mi hermanito, porque vino una familia que vivía en Apopa a vivir con nosotros, porque ahí a todos los jóvenes se habían llevado. Entonces ya estaban como de 15 años mis primos y se los llevaron a vivir a mi casa. Pero ahí igual también andaban y tenían que esconderse, porque el temor de que si se lo llevaban uno o los de otro, ¿verdad? Ese temor se vivía a diario en cada momento, entonces eso no se me olvida a mí. Fue un trauma, pues, bastante impresionante, que siempre está en los recuerdos de uno, pues ya queda como historia, pero esos momentos fueron muy difíciles. Y estábamos con un grupo de gente de prensa y todo el mundo estaba llorando. A veces yo temía que después de ver tanta guerra, después de ver tanto muerto, después de escuchar tanta metralla, tal vez esto se convertiría en rutina. Nunca fue así. En muchas ocasiones yo sentí miedo en El Salvador, miedo de que iba a perder la vida, de que iba a ser herido, pero en una ocasión sentí un miedo que es mucho peor a ese, el miedo de perder parte de mi humanidad. Eso te endurece, en cierta forma me preocupa. Murieron 4 porque andaban en las manifestaciones, ¿verdad? Porque los obligaban también. Trabajaban ahí en la universidad y esos tenían que acompañar, pues, y allá por una matanza que hubo en el seguro, por maternidad creo yo que fue, pero no, fue por el seguro, ese seguro que le llaman, ¿cómo se llama aquí? Por atrás de maternidad, fue ahí quedaron ellos. Y de ahí, sí, de ahí en Pancho también, en Panchimalco, de allá donde son todas casi las familias, queda también bastante familia. Lo que yo viví, mira, fue una mezcla de todo. Lo viví, por supuesto, con miedo. En esa década nacen mis hijos, 3 hijos. Tengo uno del 79, el último nació en el 86, entonces pues era una época de esperanza también. Ese sentimiento de esperanza. Yo era más afín a la iglesia, a los grupos eclesiales de base, a esta iglesia nueva que surge del Vaticano II y de la conferencia de Medellín, que nos pide opción preferencial por los pobres, ¿verdad? Y eso pues nos permite hacer un trabajo desde los pobres y más cercano. Ahora en día estamos viendo lo mismo, ya que ahora no es por decirlo, ¿verdad? Con este gobierno que hoy tenemos, ¿verdad? Venimos como vamos a retroceder como a los años 80, porque si te has fijado es que los medios de comunicación nos están como callando. Los sueldos no son acorde a lo que están ganando.
Otra cosa, el desempleo. No estamos diciendo ahorita que está la pandemia, pero más antes el desempleo ya estaba. Entonces, tantas cosas, las pensiones, que son bien pocas. Entonces ahí colocar a todos los muertos y a los que no podían, en las calles los encontrábamos soplados y apestaba a cadáver, todo eso. Y sí recuerdo yo pequeña que cuando ellos se metieron se oyeron todos los casquillos de metralleta y todo eso, y todos estábamos sentados en la grada porque no había mayor cosa que hacer, no podíamos jugar, no podíamos porque se oían balazos todos para adentro, meternos debajo de los colchones para sobreprotegernos. Y bien recuerdo yo que venía un muchacho, lo agarraron, ¿verdad? Lo agarraron ellos y le amarraron los dedos, creo que el índice lo llevan amarrado, no logró escapárseles y cabal, solo soy yo que le dieron el escopetazo y murió ahí abajo el muchacho. Eso es lo único que recuerdo yo de eso. Y después vi que se hizo una señalización, estaba bien pequeña yo, pero sí, eso fue lo que vimos en el conflicto. No, a nosotros no nos dañaron, a familia, gracias a Dios, nos tocaron, pero sí nos afectó la economía, la estabilidad familiar, porque no podíamos estar juntos. Entonces, eso eran los ideales que peleaban antes, y de eso se hizo la guerra civil, ¿verdad? Entonces, hasta hoy que uno ya va viejo va entendiendo cuál es la cosa. Ahora, si vos te vas a dar cuenta, o vos estás joven, te vas a dar cuenta que a vos no te gusta que te caiga en la boca porque vas a decir algo que no te gusta. Y hoy este gobierno eso está haciendo, ¿verdad? Entonces van a ver, y la minoría es la que está abriendo los ojos. La minoría no es la mayoría, porque la mayoría está viendo que sí, como le dan, nos están dando alimentos, nos están dando préstamos, nos están dando esto. Entonces la mayoría está con gobierno, no se te ha dado cuenta, pero la minoría, ¿qué hacemos? La minoría solo estamos pensando, qué poco dinero, esto, que el otro, o sea, y pensamos para el futuro, ¿qué va a ser de mis nietos si esto sigue así? Aquí. Venga, véngase para acá. Ponte aquí detrás de esto, mira. Sí, para, ¿cómo se llama? Para que fuera a servir, pues, ¿verdad? Lo agarró la comandancia, porque antes había una comandancia ahí en el Calvario. Y entonces, él venía de estudiar y ahí lo agarraron, ahí en la Meller, o sea, ahí en la colina, ahí lo agarraron. Y se lo llevaron. Y daban las 6, las 7 y él no venía. Y él tenía que estar aquí a las 5. Y se lo llevaron. Y lo encerraron ahí en la comandancia. Él era, ¿cómo le llaman a esto? Él, pero es en que a patadas lo agarraba, le daba buenas patadas al hombre. Y porque los sentaron así, y ahí estaban ellos sentados y él con sus libros. Y entonces eso daba esperanza también, pero a la vez se vive con mucho dolor, te digo, con miedo, con esperanza, con dolor por todos los crímenes atroces que se van dando, que el mundo incluso se ha quedado admirado con las masacres realizadas por el ejército aquí en El Salvador. Una de ellas, pues, la del Mozote y sus cantones, ¿verdad? Porque la gente se fue a refugiar al Mozote porque allí venía un operativo militar y matan a 1111 gente en 2 días. Eso es demasiado fuerte. Y como esas hubieron la del río Zumpul y de otras muchas
Luego una persecución muy grave a la gente comprometida con la Iglesia Católica. Esto que está ahorita pasando con no podemos decir, ¿verdad? Si es el presidente que en realidad está callando al pueblo, aunque digan, no, yo no soy opresor. Entonces en esa época lo mismo fue. Entonces yo remontándome y viendo todo lo que he vivido hasta acá, entonces estoy diciendo, el pueblo va a retroceder a lo mismo. Lo describiría de una manera, como te dijera, triste porque no podías hacer nada, triste porque no tenías como los medios de ahora, que un internet, una comunicación. No sabía de mi otra familia, no sabían cómo estábamos, ¿verdad? A los meses se daban cuenta si existíamos o no existíamos, ¿verdad? Entonces de ahí se dieron cuenta de que no teníamos comida, no teníamos agua, ¿verdad? No teníamos nada, pues, o sea, estábamos tirados en las calles porque ni para lavar ropa teníamos. Mi abuelita se logró meter como pudo, lo llevó una furgonetilla de comida, y eso sí se lo recuerdo yo, que fue la cosa que más me alegra, porque llegó lo que es un pollo, lo que llegó un arroz, ¿verdad? Cosa que nosotros no tocaba ni, por decirte algo, ni el tropigas estaba, porque nos tocaba encender leña para hacer nuestro cafecito, si había. Sí, eso fue lo que más nos afectó la alimentación, eso es lo que más te puedo describir. Y que mis padres no podían trabajar porque si yo salía, los iban a matar. Tenían que ir con una bandera diciendo paz, una bandera blanca. Se ponían algo así y iban cubriéndose como en grupos para decir de que no los tocaran porque eran civiles. En aquel entonces le decían civiles, ¿verdad? Y a una persona que se corría de que era para darles. Lo describiría como inhumano, ¿verdad? Porque la Fuerza Armada hizo barbaridades y metía a otra gente, y entonces bien decíamos, señor Romero, yo hablo con la Biblia, ¿verdad? Todo esto que están haciendo ustedes, aún lo último cuando él dijo, cese ya la represión, vean, se enojaron porque él lo dijo, y quizá eso fue muerte, pero tenía razón, hasta ahora tenía razón, que hacían cosas que hasta hoy que yo estoy viejo estoy entendiendo, ¿verdad? Que habían menos empleos, no pagaban lo suficiente, no podía decir uno lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces la gente se tuvo que hacer grupos para que eso no estuviera pasando, pero como hubieron otras terceras personas que no les gustó, ¿verdad? Que la gente se agruparon para defender sus derechos, fue cuando se inició una guerra civil. Entonces, eso sí, ¿verdad? Fue un humano y la gente no entendía, había gente que entendía, pero los poderosos pues nunca entendieron eso, que nosotros que éramos pobres, ¿verdad? Que los pobres necesitaban todo esto, ellos como estaban en lo alto, ellos seguían matando, ¿verdad? Eso vivimos mejor. Sí, otros. Lo que Jesús, porque no había un día de Dios que no hubieran matazón. Entonces es también unos años de dolor, de llorar muertos, de llorar vidas, de llorar injusticias, desaparecidos. Si vemos el mural del Parque Cuscatlán, es realmente espeluznante ver a todos esos desaparecidos. Entonces es una mezcla, todos esos años fueron difíciles. Y los pobres soldados, pues, que los reclutaban a jóvenes de los pueblos, los reclutaban, pues, sin querer, niños de 13, 14 años, 15 años, los reclutaban y les daban, como les limpiaban, les daban en el cerebro, les decían, tenés que hacer lo que dice, lo que te mandan, tenés que matar, porque aunque no quisieras, aunque el soldadito no quisiera, porque es el pueblo donde yo nací, tengo que hacerlo porque era mandado por él, ¿verdad? Entonces fue terrible, ¿verdad? Que yo nunca vi
vi los muertos a la par mía, nunca vi, pero sí sentí, hasta hoy pues siento yo que se les ha cortado el derecho hasta a esas pobres personas que quisieron saber dónde quedó su familia que mataron, los del Zumpul, los del Mozote, pues, como ellos no quisieran saber que por qué los mataron y quiénes fueron los que dieron esa orden, o sea, eso también duele mucho, ¿verdad? Entonces sí fue inhumano y esperamos que esto no se vuelva a dar, ¿verdad? Pero viendo cómo va ahorita el sistema, el gobierno, yo creo, no sé si solo nos toca, bueno, pedirle a Dios que nos libre de eso. The Christian Democrats could not control the violence. La cabeza. Aquí es como el enemigo le gusta masacrar al pueblo. Conecten la bocina de acá, conecten la bocina de adentro. Somos valientes, ellos somos más cobardes, nosotros somos valientes. Hay que mantener la calma, demostrarles la compasión que tenemos, demostrarle el repudio contra él. ¿Dónde está el enemigo? Para que no lo pueda pegar. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión.